el diputado Iñaki Aldazoro con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Usted sabe que lo quería invitar particularmente, vamos a hablar seguramente de muchos temas, pero particularmente quería su visión respecto de lo que pasa con el Ingenio La Esperanza. El gobierno se ha encapsulado en un profundo silencio y hay toda una sociedad, particularmente la de San Pedro, que está expectante sobre qué es lo que puede pasar. ¿Cómo lo está viendo usted el tema? Bueno, mira, en primer lugar con mucha preocupación. Es un tema que particularmente para los trabajadores de la zona, para los vecinos de la zona de La Esperanza y de San Pedro, bueno, significa la perspectiva de mantener los puestos de trabajo y de mantener mínimamente un desarrollo de la sociedad, porque los trabajadores después van, compran en la ferretería, compran en la despensa, sostienen, ¿no?, el principal sostén económico de la zona. Terminó siendo el principal activo industrial de la provincia y el gobierno ha anunciado su venta 3, 4 veces al mismo grupo empresario, todavía no se terminan de definir. Nosotros hemos pedido al Ministerio de Producción que nos brinden, por favor, una copia del acuerdo con el grupo empresario, porque queremos ver la letra fina. Acá se ha pasado de una adjudicación directa a una licitación amañada, entendemos que fue amañada, y ahora a que el juez que entiende la causa desestime todo el accionar previo y que pase a tomar como válido y a nuestro entender a homologar el último acuerdo que se hizo en un cuadro donde quedaba abierta la posibilidad inclusive de que caiga la venta, porque hay que recordarle a la población que el propio grupo empresario pidió desconocer, amparándose en la ley de quiebra nacional, reconocer la antigüedad de las categorías de los obreros. El juez falló en contra y en ese cuadro se abría una duda de si iba a continuar la oferta o no. Y en ese escenario el gobierno salió a decir que anunciaba la venta, modificaba nuevamente las condiciones. Ahora las condiciones son cada vez, digamos, de menos capital y a más largo plazo. Sin embargo, al día de hoy todavía no hay ningún tipo de novedad. Hemos pedido el acuerdo para ver la letra chica, hay toda una serie de ítems que nos interesa particularmente. ¿Cuánto hace que pidieron el acuerdo? Mira, nosotros decidimos dar un tiempo prudencial desde que el ministro Gus Robles fue a dar explicación a la legislatura. Esperamos 10 días para presentar la nota, porque pidió, en función de que tenía que homologar el juez, pidió un plazo prudencial el propio ministro, y habrán pasado 10 días desde que presentamos la nota y todavía no tenemos novedades. Así que seguimos sin conocer los pormenores de este acuerdo. Ahora, ¿a usted le parece normal que un ministro firme un acuerdo de esta magnitud, en estas condiciones? Yo digo, ni el gobernador puede firmar un papel de semejante transferencia. Bueno, a nuestro entender debería haber sido, digamos, la discusión en la legislatura entre los diferentes bloques que en definitiva terminan representando a los diferentes sectores de la sociedad que han puesto los diferentes bloques en la legislatura, los que deberían discutir, pero producto de la ley de emergencia económica, social en San Pedro, que se votó antes de que asumamos los diputados del bloque del Frente de Izquierda, el gobierno se arrojó la potestad de definir, que define el Ejecutivo, el camino hacia la privatización del ingenio. Está bien, pero en el marco de una ley de emergencia. En el marco de la ley de emergencia, la 5.959, si no me equivoco, es la ley que habilitaba al gobierno a privatizar o a llamar un proceso de... Está muy bien, pero digo, frente a una emergencia, si la solución es esta, estamos en el horno, dirían los jujeños. Estamos en el horno. Después hay toda una serie de elementos que a nosotros nos ha llamado la atención. No ha habido una publicación, una apertura de los libros para ver en qué se han utilizado los enormes recursos que el gobierno ha hecho campaña, de los recursos que está poniendo y que ha puesto para sostener las últimas 2 zafras, para sostener los salarios, para sostener
los mínimos trabajos de mantenimiento que se han realizado. Acá hay que recordar que el gobierno, la primera medida que tomó fue dejar solamente 600 trabajadores en el ingenio, porque formalmente el grupo empresario quería contar solamente con esa cantidad de trabajadores y se ha demostrado que es insuficiente. Hoy se están contratando por fuera del convenio colectivo de trabajo, bajo la forma de monotributo, a toda una serie de trabajadores para poder culminar la zafra. Había problemas con el funcionamiento de los trapiches, había problemas de mantenimiento que se tenían que hacer sí o sí, y demostraba que era un número por lo menos caprichoso, el de los 600 obreros. Ahora, el juez, me da la sensación que el juez está en una nebulosa en este momento, ¿no? ¿Usted comparte esta impresión? Mira, acá nosotros entendemos que hay una presión muy fuerte de parte del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Sobre la justicia. Sobre la justicia, en este ámbito, en este aspecto y en otros aspectos también. Y en ese sentido, entendemos que el juez ha terminado justificando sus fallos en una orientación que le convenía o que era preferida por el Poder Ejecutivo. Nos llama la atención que su último fallo sea llamar a desconocer todo el proceso previo de adjudicación, de licitación. En ese sentido nos llama mucho la atención. Un juez que decide desconocer una licitación pública para pasar a convalidar y homologar un acuerdo entre un privado y el Estado provincial. Ahora, ¿esta licitación cuándo fue? La licitación pública fue la de principio de año. Principio de año. Sí. ¿Desconoce la licitación? Se desconoce todo lo actuado previamente, la adjudicación directa que fue en noviembre del año pasado, la licitación pública, y termina homologando este acuerdo que no era el acuerdo de la licitación, no eran los mismos términos. Está bien, pero usted dice adjudicación directa y después licitación pública. Por eso, el gobierno le dio una adjudicación directa al Grupo Omega en noviembre del año pasado. Sí. El Grupo Omega no depositó un peso. Sí. Y eso obligó a que el gobierno tenga que llamar a una licitación pública, sí, que terminó siendo amañada para que gane este mismo grupo. Okay. Y en los términos que había ganado el mismo grupo, desde abril no se hizo cargo de pagar las cuotas, de hacerse cargo del ingenio, se siguió haciendo cargo, digamos, el Estado siguió cubriendo los salarios y la zafra, y ahora llegó un nuevo acuerdo donde se prorratean las cuotas. Sí. Es decir, todo esto desvirtúa la oferta original. Entonces desvirtúa completamente la oferta original. La oferta original eran 100 millones de dólares, sí, y si se depositaba todo al contado se le hacía un descuento del 15%. Por eso eran los famosos 85 millones de dólares. Sí. Ahora, la plata nunca apareció, ¿no? La plata nunca apareció. Acá hay que entender esto, que acá hay un escenario internacional y nacional que se modificó, que lo terminó reconociendo el ministro Agus Robles, pero era la manifestación de que era un grupo que estaba especulando con poder conseguir un crédito barato y hacerse cargo de un ingenio prácticamente sin poner recursos propios. Ahora el problema es que la crisis financiera mundial que afectó acá también al propio país hizo que las tasas de interés de referencia al Banco Central se fueran por las nubes y que a nivel internacional se secara el crédito para emprendimiento en Argentina. Con un déficit de dólares muy importantes, ningún banco va a prestar dólares para venir a la Argentina. Ahora, ¿usted cree que la zafra que se viene ahora, estarán especulando con esto, sobre todo el grupo? Bueno, en la audiencia... ¿Cuál es su visión sobre este tema puntual? Mira, sobre este tema, nosotros en la audiencia pedimos que sea explícito el ministro, y él planteó que el producto de esta zafra corresponde al Estado provincial, que es el que ha sostenido esta zafra. Sí. Porque era una preocupación genuina que teníamos de que el grupo entre en el ingenio cuando toque cobrar lo producido, y como te decía, hasta el día de hoy, bueno, no desembolsó ni la primera cuota, ni la garantía para participar de la licitación. Bueno, usted al tema lo están siguiendo, me imagino, ¿no? Digo, por digamos, la gravedad de lo que se está diciendo en esta mesa, me imagino que sus colegas legisladores están siguiendo el tema
con la atención de la legislatura, ¿no? Sí, lo estamos siguiendo. Desde ya hay un sinfín de pedidos de informe que se han hecho, de pedidos de resolución, de pedido de interpelación del ministro, donde el oficialismo ha hecho jugar su mayoría privilegiada que tiene. Recordamos, el oficialismo y su aliado tienen 2/3 de la Cámara, para bloquear sistemáticamente, y en el último periodo, bueno, fue a dar esta audiencia al ministro Abur Robles, que terminó levantándose en un cuadro de un escándalo. Está muy bien. Diputado, ¿le preocupa la cuestión de la falta de transparencia de este gobierno en algunas cosas? El tema Ingenio de la Esperanza, las rendiciones de cuentas del Ministerio de Desarrollo Humano, los viajes del gobernador. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, mira, acá hay un cuadro, en términos generales, de descomposición del régimen político, que cuando hay una crisis se manifiesta o quedan más expuestos todo este tipo de desmanejos, que para nosotros es inherente al propio régimen social, nada más que en un cuadro de agudización de las crisis políticas y económicas, quedan mucho más expuestos. Desde ya somos partidarios de que se tienen que abrir todas las cuentas públicas del Estado. En ese sentido, la provincia se está endeudando fuertemente en dólares, en un cuadro donde se está devaluando muy fuerte la moneda, y acá tiene que haber una rendición de cuentas de qué es lo que se hace con los recursos del Estado de cara a toda la población. Acá estamos viviendo en un escenario donde el gobierno todavía no desembolsa la tercera cuota de una paritaria miserable del 15%, en un cuadro donde la inflación va a superar el 40%, donde tenemos aumento del transporte, aumento de los combustibles, aumento de los servicios, aumento del gas, aumento de los bienes de consumo, porque la canasta familiar, como son todos productos primarios y commodities, se atan al aumento del dólar, una devaluación imparable. Y entonces acá se genera este cuadro donde determinados funcionarios políticos y determinados grupos empresarios no rinden cuenta de qué es lo que se hacen con estos fastuosos recursos, mientras la población es la que sufre el peso del ajuste. Entonces nosotros somos partidarios de que desde ya se tienen que abrir todas las cuentas del Estado, y eso tiene que empalmar con la organización de los trabajadores, que tienen que reclamar una inmediata reapertura de paritarias, porque acá se ha abierto un cuadro de recesión, de caída del consumo, que va a ser gravísimo. Se ha cambiado dramáticamente el escenario. Se ha cambiado dramáticamente. O se ha agravado en todo caso. Dramáticamente el escenario. Esto va a estar atado ahora a la discusión del presupuesto 2019, todos los ajustes, todos los recortes. La legislatura va a tener que votar un presupuesto amañado a pagar los intereses de la deuda externa, porque el segundo ítem de gastos que va a tener el presupuesto 2019 son el pago de los intereses de la deuda externa. La legislatura provincial va a tener que discutir un presupuesto atado a ese presupuesto de ajuste, y el consenso fiscal atado también a este propio ajuste. Entonces este es el escenario que le espera a los jujeños, y en este cuadro, bueno, vemos que día a día está cada vez más difícil llegar a fin de mes. Ahora, frente a este escenario, si usted quiere, macro, que impacta sobre la provincia de Jujuy, ¿no es cierto? Sí. A esto hay que sumarle la mala praxis de este gobierno, que no administra bien. Bueno, ¿ustedes lo observan esto? No es una pregunta. En ese sentido, lo observamos, siempre se puede hacer una mejor administración. Desde ya ha dejado mucho que desear toda una serie de medidas, y en ese sentido es que llamamos fuertemente la atención a los trabajadores a ser partícipes activos de los controles que tiene que haber. Acá se anunció la constitución de un tren al norte, a La Quiaca, y se terminó armando con trabajo precario, con gente que cobraba, que no tenía obra social, trabajadores que cobraban, no cobraban 8.000 pesos. Acá tiene que haber un control y una participación activa de los trabajadores para garantizar la transparencia en la administración. Lo pongo esto como un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos en donde los trabajadores tienen que ser
partícipes necesarios de un debate para garantizar una buena administración de los escasos recursos que hay producto de este cuadro. ¿Usted cree que se va a agravar la situación si el gobierno no cambia? ¿Usted cree que el gobernador Morales tiene que llamar al diálogo frente a la situación, al cuadro de situación? Mira, el gobierno nacional ya ha llamado al diálogo a la oposición tradicional. En ese sentido, hoy todos los gobernadores están discutiendo un presupuesto de ajuste. No es el diálogo que nos gustaría que se convoque. ¿En qué sentido? Se pueden llegar a poner de acuerdo, se puede llegar a armar un diálogo social, el gobernador puede llamar a la oposición tradicional para discutir de qué manera se impone o de qué manera se llega a este famoso presupuesto del año que viene donde tiene que haber un déficit cero. Desde ya le decimos a la audiencia, son términos bastante complejos, pero acá no hay un déficit cero total, sino un déficit primario cero para garantizar el repago de la deuda externa. Y lo más probable es que eso fracase, porque en ningún lugar del mundo se bajan 4 puntos de déficit en un año y medio, 2 años. Eso es una experiencia que no pasa en ningún lado, el gobierno lo quiere llevar, producto de los acuerdos que están firmando en Estados Unidos con el Fondo Monetario, este nuevo acuerdo, y en ese sentido se puede llegar a producir un diálogo entre el gobierno provincial y la oposición tradicional, pero en estos términos. No va a haber un diálogo para ver de qué manera se desarrolla un proceso productivo autónomo en la provincia, eso no va a haber, de qué manera se asegura que no haya más despidos y suspensiones, o de qué manera se asegura que haya una reapertura de paritaria que no permita perder contra la inflación. No discutimos cómo ganamos un poquito más, sino cómo no perdemos frente a un cuadro de inflación brutal. Diputado, gracias, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias a vos. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias. El diputado Aldasoro con nosotros. Chau.